Un cordial saludo, integrantes del seminario Páginas de Nietzsche. Antes de iniciar con la presentación del texto que nos ocupará esta semana, como siempre queremos agradecer su disposición para ofrecernos sus valiosos aportes y también por su atenta escucha. También quisiéramos señalar que en vista de sus sugerencias respecto a la longitud y división de las lecturas, a partir de la sección cuarta del libro, procuraremos que éstas sean más cortas para que los aforismos puedan ser abordados de una manera más detenida y profunda. Dicho esto, y ya iniciando con la presentación, esta semana nos disponemos a abordar la tercera sección de Más allá del bien y del mal, en concreto su primera mitad, la cual consta de los capítulos del 45 al 55. Iniciando esta sección, Nietzsche nos propone asumir una disposición de ánimo adecuada para enfrentar la dificultad y la relativa soledad que implica abordar la historia del alma humana desde una perspectiva nueva y crítica. Una disposición que requiere de valor, inteligencia y sutileza, y que estará guiada por una curiosidad que puede rayar en el exceso y el vicio, pero como dice Nietzsche, no deja de ser el más agradable de todos los vicios. Y que es una curiosidad filosófica, signada por el amor a la verdad y que ve en el camino de su investigación, en su aventura del pensamiento, ya un logro y una recompensa. En esta sección, titulada El ser religioso, nuestro maestro de la sospecha tematizará y expondrá la naturaleza de la religión desde sus aspectos más esenciales, como lo son la fe, el sacrificio, la santidad, la gratitud, el temor, el poder, etc. Nietzsche inicia hablándonos de la fe religiosa, y en específico de la fe cristiana, la cual es en sí misma sacrificio. En esta fe se sacrifica toda libertad y confianza en sí mismo para transferirlas a un Dios o a un sacerdote. La fe cristiana es sometimiento, es crueldad y despojo de sí mismo. Lo que se sacrifica en esta época moral de la historia y en esta religión en específico no es la vida de un primogénito o de un ser humano, no es un sacrificio de sangre como si lo era en la antigüedad, sino que se sacrifica la naturaleza más propia del ser humano, la razón y la personalidad de los individuos. Nietzsche, al explorar el sentimiento religioso del cristianismo, procura verlo desde una óptica ontológica, libre de todo ocultamiento del sentido común y cotidiano, lo cual lo lleva a un extrañamiento frente a todos sus conceptos y fórmulas, como por ejemplo el extrañamiento que siente al analizar la iconografía del Dios muerto en la cruz. Así logra situarse históricamente en los orígenes del cristianismo e intentar descifrar lo que significó para el mundo occidental la transvaloración de los valores de la antigüedad romana y bárbara a los valores del temor y el sacrificio de sí. El cristianismo significó pasar de una visión religiosa basada en la gratitud y el respeto del Dios propio de un pueblo que lo reflejaba, al temor por el futuro y a la retención de la voluntad y la libertad. Retención basada en prescripciones dietéticas como la soledad, el ayuno y la abstinencia sexual. Mm, También es curioso la manera en que Nietzsche nos habla del cristianismo a la manera de un trastorno psicológico, pues entiende la misma esencia de la religión como una neurosis, lo cual lo lleva a preguntarse si la causa de que el sentido religioso siga imperando no se debe más bien a que la psicología empleada para tratar la tal neurosis está ella misma empapada del mismo sentido religioso y moralizante que tiene la religión.
Así Nietzsche nos dice que las interpretaciones y lecturas que se han hecho del ser religioso han naufragado por estar ellas mismas dentro de sus mismas lógicas. Han sido errores de interpretación carentes de toda filología. Uno de estos errores interpretativos se apreciaría al examinar la imagen del santo y cómo es posible la veneración de un ser tan controlado en la limitación de sus deseos e impulsos humanos. Nos dice Nietzsche que esta veneración se basa en el milagro que conllevaría esta misma forma de vida, el milagro de que un ser falible y pecador se convierta en un santo bondadoso y firme ante las tentaciones del mundo y de la misma naturaleza humana. Una transformación sucesiva y antitética que en vez de romper con el molde de la antítesis entre el hombre malo y el santo, más bien la hace más firme eh, al situarse el santo moralmente de una manera superior frente al resto de la humanidad. Eh, de la misma manera en que lo hace el mártir, pues él mismo es el mártir. Mm, bueno, son los que temen y sufren los que ostentan el título de santos, es decir, quienes sienten pasión por Dios. Pues si recordamos la etimología y el sentido más propio de la palabra pasión, la pasión religiosa es eso mismo, es sufrimiento por el Dios. Bien, el santo cristiano también aparenta fragilidad y humildad, pero en el hecho mismo de ostentarla y posicionarse como un ser todo bondadoso y humilde, veladamente oculta un poder y es el poder del convencimiento, o al menos el de hacer dudar a los poderosos, el de sembrar la duda de que si un ser humano entrega y rechaza su vida y sus deseos de esa manera tan profunda, ha de ser porque en efecto lo que él cree debe tener cierta verdad. Para finalizar, quisiera formular algunas preguntas para que las trabajemos esta semana. La primera sería la siguiente. ¿A qué hace referencia Nietzsche cuando nos dice que la ilustración subleva, que la libertad frente a la fe, más que la fe misma, fue la que provocó la transvaloración de los valores de la antigüedad? La segunda pregunta sería, bueno, entre las tres prescripciones dietéticas del cristianismo, Nietzsche señala que entre ellas está la soledad. Entonces la pregunta sería, ¿en qué medida y en qué sentido la soledad hace parte de los valores que pregona el ser religioso? Y por último, ¿por qué la filosofía moderna es para Nietzsche anticristiana, eh, mas no es antirreligiosa? Y listo, con esto daría fin a la presentación. Espero que haya dado algunas herramientas para pensar el texto y que podamos seguir conversando. Gracias por su escucha y feliz día.